Fíjense que el tema de hoy, el que les quiero compartir, es algo que Dios habla a mi corazón en estos días. Y yo le puse como título, la voluntad de Dios siempre será la mejor. Aunque a veces nos cueste entenderlo, aunque a veces no comprendamos, pero la voluntad de Dios siempre va a ser la mejor para nuestras vidas. Dice el rey David en el Salmo 40, dice: el hacer tu voluntad me ha agradado. Y a lo mejor es fácil leerlo, pero cuando estamos obedeciendo la voluntad de Dios, en ocasiones puede ser complicado para nuestra carne. Porque en Filipenses también dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, es Él en nosotros. Porque nosotros, como dice la palabra, nosotros ni siquiera lo buscábamos. Pero cuando estamos obedeciendo a la voz de Dios, es Él en nosotros, porque nosotros somos corruptos por naturaleza y vamos en contra de su voluntad. Pero Él en nosotros hace esa bella y hermosa obra. Y algo que es notorio, hermano, es que nosotros como cristianos muchas veces dudamos. A veces pareciera que perdemos la fe. Y por algo el Señor nos compara con ovejas. Yo creo que en una ocasión yo le decía que a mí me encanta el león, pero la verdad es que yo sé que no tengo nada de león y a lo mejor por eso me gusta. Sin embargo, las ovejas nos representan, tal y como somos, débiles, vulnerables y necesitadas de una guianza de nuestros pastores y del pastor divino. Es en serio, yo a veces me cuestiono y digo: ¿cómo es posible que tanta gente en el mundo haciendo su voluntad, haciendo y deshaciendo, y nosotros sentimos que en un instante perecemos? Hace poco yo tuve la oportunidad de estar en temporada de fútbol americano y me costaba mucho venir los miércoles porque tenía que ir a Saltillo, y los domingos, a veces jugábamos los domingos y teníamos que viajar, a veces jugábamos los sábados y teníamos que viajar para eso, y los domingos jugábamos en Saltillo. Y todo ese tiempo, hermanos, fue difícil, apenas me acabo de desocupar hace nada, y el miércoles que yo venía, yo decía: ya ocupo estar ahí ya. Y en eso me van diciendo: hey, te toca la puerta. Yo llegando aquí bien contento y te toca la puerta, y yo: ay, Señor, bueno, tendré que esperar tantito. Pero es bien importante, hermanos, estar aquí en su presencia. Y esto, hermanos, lo que le digo de hacer la voluntad de Dios, muchas veces para nosotros como cristianos nos cuesta, y a veces no reflejamos lo que deberíamos de reflejar. Si yo le preguntara a sus vecinos qué concepto tienen de ustedes, ¿ustedes qué piensan que responderían sus vecinos? Ah, fulanito es una persona siempre bien alegre, siempre bien servicial, contento, con ánimo, siempre nos da palabra de esperanza. Si yo le preguntara a sus amigos, a su esposa, a sus familiares, a sus hijos, que nos conocen cómo somos en realidad, ahí no hay pierde. Pero es algo que sucede, hermanos, esa es la realidad. Muchas veces nos cuesta, hermanos, pero de veras hacer la voluntad con la gracia de Dios es lo mejor que hay. Y les digo esto porque hace tiempo yo trabajaba en un restaurante, y me acuerdo que el dueño de ahí de ese restaurante en una ocasión me dice: él ahorita está totalmente desviado, pero él me decía algo que a mí me impactó mucho. Y él me decía: es que yo no entiendo. Dice: aquí al restaurante viene un señor malo, desviado, porque, o sea, sin temor de Dios. Dice: llega bien contento, siempre riéndose, saca dinero, paga, da propina, billetes. Dice: en cambio, dice, los cristianos que yo conozco siempre están con sus caras largas, siempre bien angustiados, y ay, es que está pasando esto y esto. Y yo me reí porque yo, la verdad, y creo que todos nosotros conocemos cristianos de veras, que en medio de la aflicción tienen la mejor actitud. Pero yo sí me quedaba pensando y yo decía: ay, qué difícil y qué testimonio damos allá afuera, porque la gente es lo que ve. Y cómo la gente se va a acercar a Cristo si nos ve a nosotros cabizbajos, tristes, derrotados. Yo creo perfectamente que no debería ser así, hermanos. Para eso está nuestro cuarto, para orar, para quebrantarnos.
pero cuando salimos de la casa hacia afuera, debe ser otra cosa. Y hacer la voluntad de Dios, hermanos, no debería de ponernos tristes. Debería de darnos ánimo el seguir la voluntad de Cristo. Es verdad que a veces nos costará, pero obedezcamos, hermanos. Ahorita terminando, es bien cortito, pero al final les voy a contar un testimonio que me sucedió bien bonito. Bueno, yo creo que es bonito, ¿verdad? Ustedes juzgarán. Dice, ¿por qué digo todo esto, hermanos? Porque en realidad todos oramos y todos decimos, Señor, hágase tu voluntad. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando nos va mal en el trabajo? ¿Qué pasa si perdemos el trabajo? ¿Dios no sabe que ocupamos ingresos? ¿Qué pasa cuando no nos invitan a una fiesta? ¿Estamos esperando nosotros la oportunidad de organizar algo para no invitar tampoco? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando creemos que es la voluntad de Dios, pero nos cuesta? ¿Qué pasa si te deja la novia? Pues ni modo, lo que sigue. Tenemos que creer que es la voluntad de Dios, en todos los casos. Pero en realidad es algo, yo creo que como cristianos muchas veces dudamos. Ay, Señor, ¿será esta tu voluntad? Y una ventaja que tenemos, hermanos, bien, que es algo hermoso y que a mí me ha ayudado demasiado, es acercarme con mi pastor. Aún en la temporada ahora de americano, me acerqué con él para preguntarle, pastor, ¿está esta nueva oportunidad? Y muchas veces yo llego y yo digo, ay, que me diga que no, ya para ya quitarme esa pesadez. Adelante, hermano. Y yo, ay, bueno, pues a darle. Pero te da paz, hermanos. O sea, eso yo creo que es una ventaja, aún como adultos, a podernos acercar y escuchar la voz de Dios a través de nuestros pastores. Creo que es una bendición enorme, enorme. Nos quitamos el estrés, la angustia y seguimos adelante con esa esperanza en Cristo. Quiero, por favor, hermanos, que me acompañen. Vamos a hacer esto, como cuando estamos estudiando en la Biblia. Vamos a buscar el libro de Lucas. En Lucas 7:18. Ahí vamos a separar tantito. En Lucas 7:18. Dice, los mensajeros de Juan el Bautista. Y luego ahí mismo vamos a ir a Mateo 11. Ok, ustedes me dicen amén cuando ya tengan los dos. Amén, ok. Voy a leer tantito de los dos, ok, y luego vamos a ir a Lucas 7:18. Primero en Mateo 11. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bueno, ahora vamos a Lucas 7. En Lucas 7:18 dice, los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces después de esto dice, y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Yo me detengo a pensar en eso, hermanos, y me pregunto, ¿será que en realidad Juan no sabía quién era Jesús? Pero si nos vamos al principio, cuando Juan bautiza a nuestro Señor, él sabía perfectamente quién era Jesús. ¿Y por qué hace esa pregunta? Y el Señor hablaba en mi corazón. Y creo que nosotros como Juan muchas veces podemos sentirnos así. Y Juan, siendo un hombre,
también tuvo su duda, pero yo lo veo más como un decir, a ver, Señor, tú haces esto, das vista a los ciegos, sanas, resucitas a los muertos y me tienes a mí en esta cárcel. Y Jesús dice, hago todo esto y ahora sí vayan y díganle a Juan. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. En pocas palabras, como decir, Juan, y esta es mi voluntad para ti, que tú estés en la cárcel. Sí estoy haciendo todo esto, pero este es mi propósito en tu vida, Juan. Creo que, no sé si todos nos sorprendemos, hermanos. Sí, de decir, qué difícil, porque a lo mejor alguien tiene una enfermedad y dice, Señor, he estado clamando a ti, pero aquel hermano ya le está yendo súper bien. Y ahora, ¿y yo, Señor, dónde quedé? Y dice uno, ¿por qué sigo en esta cárcel? Y ahí es donde dudamos. Y dudamos en hacer la voluntad de Dios o la voluntad que Dios tiene para nuestra vida. A veces es complicado, no lo comprendemos. Y cuando nosotros no comprendemos algo, empezamos de inmediato a dudar. ¿Y por qué? A ver, déjame, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Es la voluntad de Dios, hermanos. Quiero que sepamos, hermanos, que tristemente esto de la voluntad de Dios, aunque sea una oración tan común, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos. Pero el no aceptar la voluntad de Dios, hermanos, es una de las razones por las cuales mucha gente termina apartándose de Dios. Mucha gente se amarga. Yo he conocido gente que se ha alejado de Dios porque la voluntad de Dios no fue lo que él esperaba con la pareja que tenía. En algo tan sencillo como decir, bueno, no es ella, ok, continúo. Hermanos, se alejó de Dios. He conocido también gente que cuando alguien de sus familiares muere, se amargan porque ellos clamaron, oraron, pero la voluntad de Dios para esa persona era algo y ellos no pudieron comprender la voluntad de Dios y se amargan y se apartan del camino del Señor por no poder comprender. Entonces nos damos cuenta que la voluntad de Dios en nuestras vidas no solamente es una oración, necesitamos de su gracia para poder comprender y aceptar su voluntad. Y en realidad, hermanos, es algo de vida o de muerte, el aceptar su voluntad. Todos, hermanos, pasaremos por un desierto. Todos pasaremos por pruebas, por rechazos, por críticas. Fracasaremos, nos irá mal económicamente. Van a ser muchas situaciones, hermanos, pero creo que nosotros tenemos la ventaja de que comprendemos el camino de la cruz y la voluntad de Dios para nuestra vida. Es algo precioso poder saber y identificarnos con el Señor de esa manera. Creo que es una enorme ventaja, porque cuando solamente estamos queriendo las bendiciones, cuando venga una situación difícil, como ahorita escuchamos en el valle, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a desanimar o vamos a decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida? Por favor, vayamos a Deuteronomio. En Deuteronomio, en el capítulo 28, ya estoy por terminar, hermanos. Les dije que iba a ser bien cortito. En el capítulo 28, en el versículo 47, dice algo tremendo. Está bueno en el 45. Dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos, la voluntad de Dios, ¿verdad?, que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. Y en el 47, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. O sea, Dios nos está demandando, hermanos, estar gozosos y alegres. No es decir tú quieres, no. Nosotros, hermanos, que estamos destinados a la muerte, con todo y nuestras luchas, con todo y cargando nuestros pensamientos,
Debemos mostrar esa alegría y esa esperanza. Y creo que es algo que en Josué y Caleb demostraron, hermanos. Pero no vamos a ir ahí. En Números 14, 22, 24 dice, porque hubo otro espíritu. Y yo sé que en los dos, habla solamente ahí de uno, pero en los dos hubo otro espíritu, hermanos. ¿A qué se refiere? Yo estoy seguro que es el Espíritu Santo. Ellos también vieron a los gigantes, las dificultades que se presentaban en sus vidas al hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, el Espíritu de Dios es el que los llevó a querer tomar posesión de esa tierra. Y así nosotros, hermanos, como escuchábamos ahorita, va a haber enemigos, va a haber gigantes, va a haber desiertos, va a haber problemas. Pero nosotros confiadamente debemos de hacer la voluntad de Dios. Y más ahorita, hermanos, yo estoy seguro que todos estamos luchando, todos aquí presentes. Yo le digo ahí a la gente en el gimnasio, le digo, la gente en mi iglesia, tú los podrás ver y vas a decir, ay, qué bonita gente. Pero son gente necesitada de Dios como yo, conscientes de que nos urge que Dios siga trabajando en nuestro corazón cada día. Y de veras es una bendición, como ahorita escuchamos, el estar aquí, hermanos. De veras este último tiempo yo me he estado levantando y cuando despierto yo le digo al Señor, gracias, Señor, por un día más de vida. Así literal. Porque digo, si tú quisieras ya me hubieras destruido, Señor, porque tú conoces mi corazón. Pero cada vez que me levanto digo, ay, Señor, una oportunidad más. Y a seguir, y a seguir, y a seguir. Y hablando con mi hija y con mi madre, y es, a seguir. Hay que luchar, no podemos ahorita ya, ay, desanimar. No, 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 no. No, hermanos, no. Dios no quiere vernos así. Por eso desagradó tanto que esos espías llevaron esa aflicción a los demás y transmitieron ese desánimo a la gente. Entonces, ¿en qué Dios? Ahorita también lo escuchamos, Dios de maravillas. O sea, nosotros debemos de creer, Señor, tú haces algo de la nada, tú puedes cambiarme. Y confiar plenamente. Y de veras, hermanos, no es, sí, todo, no, es de veras, yo creo que es lo que hemos leído, lo que Dios ha hablado a nuestro corazón. Esa es la verdad, ese es nuestro Dios y es el Dios que tenemos que transmitir a la gente allá afuera. Con todas sus luchas, con todos sus problemas, decir, mira, yo soy lo peorcito y sigo caminando con Dios porque Dios me muestra cada día su amor. Yo creo que eso va a traer mucho ánimo, al menos que la gente se consideren buenas personas, ¿verdad? Ahí pues, ¿cómo lo hacemos? Pero si hay alguien que esté desanimado y luchando, ahí es cuando nosotros podemos presentarnos, te voy a presentar a mi Dios. Es una oportunidad porque, hermanos, más que nunca la gente está afligida. Yo trato con mucha gente ahí en el gimnasio y yo veo que siempre hay lucha, siempre. No hay una sola persona que yo diga, ay, qué vida. No, 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 no. Y quiero terminar contándoles un pequeño testimonio, hermanos, de esto. A lo mejor, obviamente, no se compara con nada en la Biblia, pero es algo que me pasó jugando americano y que espero que sea de bendición para ustedes y que traiga esperanza y ánimo. Fíjense que ahí cierro la Biblia ya. Yo estaba jugando en un equipo de fundidores, que es el equipo aquí en Monterrey, ya se cambió el nombre a Osos. Entonces, hermanos, cuando yo estaba echándole muchas ganas y de repente empezaban a venirse muchas situaciones dentro del campo, una lesión, y con toda lesión yo me inyectaba directamente anestesia en el pie cada juego y yo le daba y no paraba de entrenar. Era de veras un dolor increíble, pero no me desanimaba. Pasa un lapso, en eso llegan unos nuevos coaches y yo dije, bueno, ya finalmente estos coaches me están haciendo un lado, van a llegar nuevas oportunidades. Peor. Cuando se enteraron que yo había jugado con el equipo que había estado en el TEC, más, así como si pareciera como si yo era su enemigo. Y yo, de veras, hermanos, yo decía, ¿cómo es posible si yo le caigo bien a todo el mundo? No se crean. Pero me costaba, hermanos, me costaba mucho. De veras, a lo mejor, como les digo, no es una prueba de hambre, pero fue una prueba para mí. Y me hacían a un lado y a un lado y a un lado. Y yo luchando por querer demostrar. Y no les miento, una vez yo venía de Santa Catarina, yo me paré ahí en Gonzalito después de un entrenamiento y yo me sentía agobiado. Y decía, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué estoy haciendo mal?
porque hay rechazo, hermanos. Y yo decía, pero soy el que más intenso entrena, hago todo, obedezco, no hago nada, o sea, nada incorrecto. Y yo clamé al Señor y el Señor me trajo mucha paz, mucha. Entonces a su tiempo, se termina la temporada, ni modo, vuelta a la página, a prepararnos. Y me preparé y dije, ¿sabes qué? Voy a aumentar de peso, voy a estar más fuerte, voy a estar más rápido. Llegué mejor que nunca. Yo dije, ahora sí, se van a acordar. No. Pero sí dije, voy a hacer las cosas mejor. No, hombre, hermanos, peor. El que era mi entrenador ni siquiera me daba la mano, me ignoraba por completo. Hay diferentes equipos, los titulares, los segundos, los terceros. Bueno, a mí me dejaba hasta el final, pasaba los primeros, y luego pasaba los segundos. Y cuando yo decía, ya me va a meter a mí, otra vez primeros, y luego segundos, y cuando quedaba una jugada, pásale, una jugada y me sacaba. Y yo decía, no puede ser, según yo ya iba todo a cambiar y ahora está peor. Bueno, para que vean que luchamos. Llegó un punto donde yo decía, porque este coach era muy grosero, pero yo decía, no, hombre, a todos les faltaba respeto. Yo decía, ahorita que me diga a mí algo, no se la va a acabar, directamente así me lo voy a ir sobre, si lo voy a encarar y ahorita va a ver. Dios se encargó de que nunca me dijo nada. No, me di cuenta que Dios sabía cómo acomodar todas las piezas para solamente estarme aplastando y aplastando, hasta el momento que gracias a Dios hablé con mi pastor, tomé la decisión, pastor, ¿sabe qué está pasando esto? Porque eran mentiras, engaños, todo eso como para hacerme un lado. No, hermano, pues ya no continúes, ya no continué. Muy bien, pero seguí preparándome, hermanos. Y después de todo eso, hermanos, se presentó una nueva oportunidad en Saltillo, con un coach cristiano que me mandó llamar. Mi hermano vivía en Puerto Morelos, estuvo viviendo ya 4 años, se fue a vivir a Saltillo, nos mandó a llamar a los dos, nos contrató, nos pagaron mejor. Estando como jugador me dice, oye Andrew, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo. Y yo, ¿qué pasó, coach? Y luego me dice, me dio unas palabras, hermano, yo estaba pero bien contento. Me hizo sentir muy bien y me habló de como entrenador, porque yo había trabajado con él y me dijo, Andrew, tú esto y esto, y quiero que seas coach. Y dije, ay, a lo mejor me va a decir, ya no juegues, ahora sé coach. Y me dijo, no, quiero que seas jugador y coach. Y te voy a pagar por ser jugador y también por ser coach. Y yo, no, hombre, no puede ser. Y luego me dijo, y también quiero que te encargues de la preparación física, y el coach del preparador físico, todo lo que tenga que hacer se tiene que dirigir primero contigo. Y yo, no puede ser esto. Y los jugadores en mi unidad, todos coach. Y yo, no, soy tu compañero. No, coach, todos de coach. Y yo de veras, hermanos, me sentía como un niño chiquito. Todos los días conocí gente increíble. Y aparte tuve la oportunidad de predicarle a Cristo. El mismo coach me decía, háblales, compárteles. Antes de los juegos, háblales. ¿Y qué voy con todo esto? Pues sí, decirles que estaba bien contento, pero también de que pude ver el proceso del Señor, hacer la voluntad de Dios. Dios se encargó de todo. Y en un momento yo no comprendía y para mí era algo bien difícil, que me angustiaba, me ponía triste. Pero cuando le entregué todo al Señor, a su tiempo el Señor se encargó de darme de veras algo mejor. Entonces yo con esto quiero terminar, hermanos, de que hacer la voluntad de Dios, aunque nos cueste, hermanos, es lo mejor. Y el que estemos aquí, que de veras, que podamos decirle al mundo que somos cristianos y que tenemos un Dios maravilloso, pero creerlo, hermanos, y transmitirlo a los demás, a la gente que no tiene esperanza, que sea una obligación en nuestros corazones, hermanos, poder transmitir ese amor de Cristo. Sí va a haber problemas, sí va a haber luchas, dificultades, pero la hermosa y la gran ventaja es que tenemos a Cristo en nuestro corazón, siendo como seamos. Entonces, gracias a Dios y pues Dios los bendiga, hermanos.